En PM Análisis, hoy José del Río. ¿Cómo estás, José? ¿Bien? ¿Cómo va eso, Juan? Muy bien. Bueno, vamos a escuchar ahora una parte de la entrevista con el presidente Macri, en donde hace referencia a temas económicos que va a comentar José enseguida. Cuando hablamos, por ejemplo, del famoso arranque del segundo semestre. ¿Por qué la economía no arranca? ¿Qué responsabilidad hay del gobierno? ¿Y cuánta paciencia cree que va a tener la gente para entender que la situación es difícil, pero la paciencia no es infinita, se va agotando? Yo primero quiero agradecerle a los argentinos. Yo estoy cada día más orgulloso de la capacidad de entendimiento, del acompañamiento, del apoyo, porque yo sé que todos estamos haciendo un esfuerzo grande, que no ha sido fácil, que pagar más tarifas por más que es razonable. Todos sabemos que las tarifas de luz no pueden valer menos que un cable, y todas estas cosas hay que ir corrigiéndolas, pero cuesta. Y yo siento un enorme apoyo y acompañamiento de la gente. Aparte, inclusive la palabra paciencia llega a irritar un poco cuando se habla de la necesidad, ¿no? Aquel que necesita, sí, dice, claro, me piden paciencia, ¿desde qué lugar? ¿Desde qué lugar debo yo tener paciencia? ¿Desde el no poder comer? ¿Desde no poder pagar mis servicios a fin de mes? El de entender que estamos saliendo de lo que unos meses más nos hubiese llevado al mismo lugar que en el 2001. Así de grave. Claro. Así de grave. Y muchos me decían, pero como no pasó el 2001, la gente no lo va a entender. Y yo decía, yo creo en los argentinos, todos vamos a entender que estábamos a unos pasos del abismo y que no hacía falta cambiar después de caerse al abismo, que podíamos hacerlo antes. Eso es lo que decidimos los argentinos, volver ese metro para atrás y empezar a caminar en la dirección correcta. Pero en el segundo semestre se pensó en una expectativa, ¿no? En agosto empieza el segundo semestre, después hay que esperar un poco más, ahora se habla de marzo, pero Juan, en septiembre la inflación volvió a levantar. Usted no me la quieren dar, pero la comunicación es algo maravilloso, es algo mágico y yo he aprendido a convivir con ella, tal vez desde la época que si la pelota pegaba en el palo iba adentro, yo era un genio, y si pegaba en el palo iba afuera, era el peor. Pero yo dije, en el segundo semestre va a bajar drásticamente la inflación. Sí. Todo el mundo decía, imposible, no va a suceder. Y sucedió. Eso fue mi definición de segundo semestre. Después le agregaron que venía el boom y la fiesta, y después hasta la fiesta, el showmatch, que era muy graciosa del segundo semestre. Sí. Yo lo tomé con el sentido del humor, pero yo nunca creí que el segundo semestre iba a ser una panacea. O sea, después del proceso de recesión, que al sincerar la situación se iba a agudizar, de que ya venía en la Argentina, ya venía, esto iba a llevar por lo menos un año. Y yo creo que si estamos creciendo el año que viene, como todos los economistas pronostican, es algo maravilloso. Eso muestra la enorme capacidad de reacción, no mía ni de mi gobierno, sino de los argentinos, que se ve mucho más en algunos sectores hoy que en otros. Uno va a recorrer el campo, sí. El campo es una revolución de inversión, áreas sembradas récord, o sea, a esta cosecha que ha sido muy buena, va a haber el año que viene algo muchísimo más. Pero entonces cuando lleguemos a marzo va a decir, bueno, tampoco era peor de lo que pensamos. En un momento las fechas se agotan, porque en marzo usted puede asegurar hoy que realmente va a haber un impulso a la economía, que va a mejorar. El poder adquisitivo, los economistas estiman que se perdió en un 7%, entre un 5 y un 7%. Sí, o sea, en marzo puede pasar que nos diga, bueno, era mucho peor todavía y hay que esperar más. Como que se corre largo, si no. Lamentablemente, el diagnóstico es tan malo que ya no hay más. O sea, no se puede decir el país estaba doblemente quebrado. El país estaba quebrado. ¿Sí? El presupuesto estaba quebrado. Por eso tenemos este enorme déficit. Déficit significa que estamos gastando el conjunto de los argentinos más de lo que estamos produciendo. Que lo mismo que pasó en cada hogar, ¿no? Debido a toda esta cantidad de cosas que nos hacían creer que no tenían costo, como la energía, como el transporte y todos los demás servicios, creíamos que bueno, que esto era gratis, entonces podíamos consumir en otras cosas. Y la realidad es que nos fuimos quedando sin todo eso. Y mucha gente se quedó sin gas, porque la red no llegó, sin agua potable, porque el agua no llegó, sin cloacas. Y ahora estamos invirtiendo para que todo el mundo la tenga.
Entonces el país estaba quebrado, punto. O sea, no hay peor que esto. ¿Qué repercusión tuvo esto en los empresarios y en el mundo económico, José? Porque, digamos, seguimos esperando lo que hablábamos con el presidente del arranque de la economía. Sí, ha dejado muchos títulos. El primero, en el cual te digo coincido con él, es que la crisis era asintomática. A diferencia de lo que ocurrió en otras crisis en la Argentina, lo que pasaba era que la mayoría de la gente no percibía lo que las variables macroeconómicas contaban. Después estoy más con vos respecto del análisis y también con lo que ocurría hoy con varios empresarios, que es que el arco se va corriendo. O sea, vos le decías, presidente, primero el segundo semestre, después se fue corriendo, y hoy cuando mirás las variables, te diría que hay más brotes negros que verdes en la economía local. ¿Por qué? Porque al campo le va bien, es cierto, el campo está teniendo una cosecha récord, al mundo de las pick-ups, al mundo de los 0 kilómetros le está yendo bastante bien en lo que tiene que ver con la venta, pero les va muy mal en lo que tiene que ver con producción y en lo que tiene también como foco el mercado externo, a Brasil sobre todo. Ahí vemos una de las beneficiadas por el fin de las retenciones, que es el tema del girasol, pero también tenés que el trigo va a tener una cosecha récord, que se eliminaron a cero las retenciones para economías regionales. Sin embargo, el clima jugó una mala pasada en gran parte de las zonas productoras. Así que te diría, los empresarios hoy, la mayoría están jugando con las expectativas, pero no con los resultados. Los datos indican que el consumo cae, indican que la industria está cayendo un 7,3%, que la construcción se desplomó este mes respecto de meses anteriores, con lo cual esta idea de segundo semestre o del nuevo arco se va corriendo, y ahora todos, economistas propios al gobierno como opositores, lo que te dicen es: hay que mirar al año que viene. Vos decías, están los brotes verdes y los brotes negros. ¿A qué te referís con eso? Brotes negros son aquellos sectores que esperaban una reactivación y que no la están obteniendo. O sea, el sector de los automóviles vende 710.000 unidades este año, que es mejor de lo que preveía, pero la producción no se reactivó y Brasil no mejora. Tenés un sector como el de inmuebles que está vendiendo más propiedades a valores mayores, pero que no reactivó su actividad. Construcción es uno de los sectores con brotes negros, porque el propio ministro de Hacienda festejó en agosto, dijo, está repuntando, se está vendiendo más despachos de cemento. Sin embargo, los datos de septiembre te dan una caída muy importante. Entonces, cuando hablaban de brotes verdes, ahora lo que te están diciendo los economistas más críticos es: hay que empezar a hablar de los brotes negros, porque salvo 3 sectores, el resto está teniendo una realidad bastante negativa. En otra parte de la entrevista con el presidente le planteamos lo que veíamos esos días, muchas críticas de economistas y de la oposición sobre el endeudamiento y el déficit del gobierno. Así que se lo planteamos al presidente Macri. Creo que no había otro camino que el que hemos recorrido. Lo que podíamos haber hecho es hacerlo más rápido. Y más rápido hubiese sido más doloroso. Y yo decidí que no podíamos ir más rápido que eso. Muchas veces, además, tengo que combatir mi propia ansiedad, porque estoy seguro que más rápido llegaríamos más rápido al mejor resultado, pero en el medio el costo es mayor. Entonces, creo que la Argentina, y espero que todos los economistas no se estén equivocando, porque todos dicen que va a crecer el año que viene más del 3%, va a crecer. Veo un proceso de inversión grande, real en el campo. Veo un avance enorme en la obra pública que nosotros hemos puesto en marcha, que estaba parada cuando llegamos y no había un solo papel, porque se lo llevaron todos, obviamente, por los desastres que hicieron. A mí dicen los economistas que hay un endeudamiento preocupante. Y sí, y claramente. Hoy el déficit lo estamos cubriendo con deuda. El déficit se cubre o bajando el gasto del Estado, o endeudándose, o teniendo inflación. Entonces, no hay magia. O sea, ya les he dicho a todos. O sea, la opción a mí yo les dije, por favor, no me elijan si creen que soy un mago. ¿Bajar el gasto del Estado no se puede? Y de a poquito, porque es el tema traumático en el cual este presupuesto que aprobamos, en minoría, propone bajar de 4,8 de este año a 4,2. Sí. Pues es un endeudamiento que usted prefería no tener, pero reconoce que se está endeudando más de lo y claro, deseado. Estamos hablando para pagar esta parte del déficit, el déficit que no estamos cortando, porque políticamente, socialmente, ir más rápido. La mayor parte del déficit es el subsidio a las tarifas. Y bueno, hemos tenido
esta propuesta gradual que se aprobó en la audiencia, y esto es lo que se ha aceptado. O sea, si queríamos no endeudarnos, teníamos que haber aumentado las tarifas más y llevar el costo a que la gente pague más tarifa. Entonces decidimos que la gente vaya pagando gradualmente más tarifa. Entonces no hay alternativas, o sea, hay que entenderlo. O sea, yo les prometí gobernar con la verdad. El Estado somos todos, y si el Estado se funde, nos fundimos los argentinos. Y esto es lo que nos ha pasado. Nos han mentido de vuelta y lo hicieron gastándose la energía, la reserva del Banco Central, y ahora de golpe estamos de a poquito reconstruyendo todo. Pero lo bueno es que tenemos las dos cosas fundamentales para poder salir adelante. Nosotros los argentinos, que somos capaces, que somos emprendedores, y tenemos recursos naturales. Bien, ahí explicaba el presidente la cuestión del endeudamiento. Tenemos una placa para hablar de este tema, José, que son claves para entender de qué números estamos hablando. En momentos en que también, nos vas a contar enseguida también lo que está pasando con el blanqueo, que ya se conocen algunos números, ¿verdad?, sobre qué está pasando con este blanqueo y los dólares que están llegando. Cuando queríamos, eran bienvenidos, ahora no queremos tantos dólares. Totalmente. Vos decías una placa que tiene que ver con la deuda. ¿Por qué? Porque lo que te admitió el presidente en la entrevista es algo que no hacen habitualmente otros mandatarios. Es decir, que está mal endeudarse a los niveles que se están endeudando, pero cuando vas a los datos, 6,1 millones de pesos por día se está endeudando en Argentina. O sea, los niveles son infinitamente superiores a los que deberían ser, y también los datos que te da el endeudamiento es que en los últimos tiempos, en solo 2 meses, por ejemplo, fueron 261.200 millones de pesos. Vos dirás, ¿es mucho? ¿Es poco? Por ejemplo, lo que se recauda por el impuesto al valor agregado es el equivalente a 5 meses de esa recaudación. Todo lo que se recauda por el IVA de consumo equivale a esa deuda. Y esto te hablo de 2 meses. O sea, 2 meses de endeudamiento fue este nivel de 6,2 millones de pesos cada 24 horas. ¿Por qué? Porque hay algo que es ¿Con particular. quién es endeudamiento? Deuda pública. Mucho de deuda pública, mucho para pagar gastos corrientes. La historia argentina lo que te demuestra es que cada vez que se utilizó la deuda para pagar las cuentas, o sea, para el que está en su casa dice, bueno, tengo determinados gastos de luz, de gas, que tengo que afrontar bimestralmente o mensualmente, es como que vos te endeudes cada vez para pagar eso. Entonces, esa situación lo que te lleva es que después sea un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque viene un año de elecciones, en el año de elecciones no querés ajustar, te endeudás más, y por eso fue importante el título que te tiró en términos económicos. Digo, esta idea de sabemos que está mal endeudarse, porque la mayoría de los gobiernos en nuestra historia han demostrado que primero saben que está mal y después se vuelve un dulce para las elecciones. Bien. ¿Qué está pasando con el blanqueo? ¿Por qué estos miles de millones de dólares que están entrando no benefician como se crea la economía, o sí lo hace? A ver, hay un problema que es que la mayoría de los blanqueadores que entraron ahora son los que en la jerga llaman blanqueadores hormiga. ¿Por qué blanqueadores hormiga? Porque había un límite de 20.000 dólares que vos podías pagar o no impuestos. Entonces, ¿qué pasaba? El que tenía un poco de dólares en el colchón, tal vez no todos, dice, bueno, esto me permiten blanquearlo gratis, y si lo uso para comprar un 0 kilómetros, si lo uso para comprar un inmueble, lo que te va a generar eso es que puedas sacarlos, digamos, del closet donde los tenían guardados, los sacás y los pones a comprar determinados bienes. Entonces, a partir de ahí lo que va a ocurrir es que se empiezan a convertir en pesos de manera masiva. Están hablando que la primera etapa está en 8.000 millones de dólares. Si vos calculás que cerca de 6.000 millones de dólares van derecho a consumo, son consumo en pesos que se van a convertir y que al Banco Central le demandan un riesgo bastante importante. Estamos leyendo desde hace días esta relación que mantiene Macri con el Ministerio de Hacienda y con el Gabinete Económico. Entonces le planteamos, ¿por qué no un superministro? ¿Por qué no Pratgay como un líder clave de la economía en su ministerio? Bueno, aquí está la respuesta del presidente. Usted maneja la economía porque también hay dudas sobre si Pratgay debería ser un único ministro de Economía, sus diferencias con Sturzenegger, si el gabinete no termina de decidir, si debería ser una sola persona. Una idea sobre eso. Yo viví el proceso de Cavallo desde el lado empresario. Viví el de Kicillof desde la política. Los superministros no nos han llevado a ningún lugar bueno. Este debate también se necesita dentro de la esfera de un gobierno.
Alfonso es un brillante ministro de Hacienda y Finanzas, nos representa en el mundo como nadie, realmente es un tipo muy claro de hacia dónde vamos, pero la Argentina sin energía no tiene futuro. Necesitamos un ministro de energía. La Argentina sin un sistema productivo no tiene futuro, por eso necesitamos un ministro de producción como Cabrera. La Argentina sin un campo que potencie todo lo que tiene, tampoco tiene futuro. Una Argentina sin un ministro de trabajo que haga entender el esfuerzo compartido, la productividad, como lo quieran llamar, la competitividad, no tiene futuro. Sin comunicaciones no tenemos futuro. O sea, necesitamos caminos y también necesitamos internet. Entonces cada uno tiene un rol importantísimo y nos reunimos todas las semanas, coordinamos y además yo tengo una visión clara acerca de cómo funciona la economía de un país. Entonces creo que en ese camino de debate, de compartir, es que estamos construyendo algo distinto. No más liderazgos mesiánicos. La Argentina le ha hecho mucho mal los iluminados, los que había que interpretar por qué dice tal cosa. ¿No? Yo tengo que explicar por qué digo las cosas. ¿Los empresarios que usted conoce de toda la vida están a la altura de lo que pide la historia de nuestro país ahora? ¿Están respondiendo como necesita el país? Todos tenemos el desafío de ver si estamos a la altura. Los políticos, los empresarios, pero los empresarios están a la altura de las circunstancias. Yo creo que todos estamos en deuda. Ha pasado muchos años y no es responsabilidad solamente de la política el haber cuadruplicado la pobreza en 30 años. Bueno, yo creo que los empresarios tienen una culpa, la política tiene una culpa y todos tenemos que asumir nuestro rol. Y también la renovación está viniendo en el empresariado. O sea, está llegando una nueva generación de empresarios, aún más emprendedores, con más capacidad de riesgo. Y lo que yo necesito, y se lo digo siempre a ellos, que tal vez estos últimos 10 años los terminaron de arruinar a todos en ese aspecto, que no sientan que el futuro pasa por caminar los ministerios. El futuro pasa por caminar las fábricas. Bueno, el presidente no quiso dar nombres a la hora de hablar de empresarios, aunque él en varios actos les ha dicho que muevan, ¿no?, también el traste. A mover el traste. A mover el traste sí, con la inversión. Sí. Vos ibas a dar nombre y apellido. Sí, vamos a dar nombre y apellido. Y también un dato que me pareció muy importante es lo que te decía de los superministros. Sí. Porque él lo plantea como un activo, como algo positivo del gobierno actual. Y ahí sí, la mayoría de los empresarios cuando les preguntás, lo que te dicen es que eso es un gran déficit. El no tener un ministro que les resuelva en un país con tanta inflación, lo que te está pasando hoy es que se pasan el bonete. O sea, claro, vos le preguntás al ministro de Producción y te dice, no, ese es un tema de Pratgay. Le preguntás a Pratgay y te dice, no, lo mío es el financiamiento. Le preguntás a Frigerio y te dice, yo arreglé las cuentas, pero las paga otro. Digo, esto lo contaba el presidente desde una perspectiva muy ideal de la idea de no tener una gran figura, pero en términos de la gestión hay muchos que dicen que si la economía no repunta, la gente no va a ir por un ministro, va a ir por el presidente, cuando habitualmente son los ministros de Economía los fusibles. Los fusibles, muy buen dato ese. Vamos con las caras. Tenemos nombres. Le gustan los románticos, le gustan los unicornios. Este es Alec Oxenford. Alec es un creador de una empresa que se llama OLX, sí, que es una empresa que vale más de $1.000 millones. Vos dirás, ¿por qué unicornios? Porque valen $1.000 millones a nivel internacional. Es el creador de OLX y archienemigo de otro que tenemos en la foto. Mirá, ahora viene otra de las personas que es Marcos Galperín. También tenés a Martín Migoya. Sí. Aquí está Marcos Galperín. Su empresa vale más que todo YPF. Vale $7.384 millones. Emplea a 3.000 personas. La mitad en la Argentina y opera en 16 países. Se convirtió en una empresa que prefiere el presidente porque no le piden nada. Claro. Tenemos otro empresario también. Bien. ¿Cuánto van sumando ya? Como 10.000 millones. Todos sí, van sumando. Este es Martín Migoya. Ahí sí lo ves. Fíjate la particularidad. Está con otro logo de Presidencia de la Nación, otro logo del Ministerio de Ciencia. Y también es un empresario que tiene una compañía de $1.300 millones y que tiene operaciones también en toda la región y a nivel internacional. Otro de los hombres que prefiere el presidente porque no le piden ni tipo de cambio ni de evaluación. ¿Y este señor? Es otro estilo. No sé qué te parece a vos, pero... Le gustan los helicópteros, para empezar, ¿no? Sí, le gustan los helicópteros. Es del interior. Sí. Creó su primer motor de un helicóptero con un lavarropas. Pirincho Sicaré se llama. Y sorprendió a todos los empresarios en idea cuando el presidente habló de él. Tiene 79 años, un caso de éxito no tan romántico en términos de los unicornios, que ganan miles de millones de dólares, sino una pyme industrial
que logró exportar a 29 países del mundo y que le compraron su idea nada más y nada menos que desde Rusia. Nos queda uno, José. Nos queda uno, sí, también que es Robbie Soubiron. Sí. Robbie es el creador de Despegar, la compañía que es la principal agencia de viajes de Brasil también, no solo de Argentina, y tiene presencia en 19 países. Está previendo su IPO. IPO es oferta pública de acciones a nivel internacional en Estados Unidos. Por eso es que le gusta al presidente. ¿Por qué? Porque no piden en la Argentina esto que te decía, el tipo de cambio, no hablan de competitividad y también planea abrir sus acciones en el exterior. Y los que no les gusta al presidente lo dejamos para otro día. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Y te digo, son los viejos de siempre, no de edad, ¿eh? De pedirle todo al Estado y querer esconder algunas cosas cuando hay posibilidad de un negocio adicional. Gracias, José, un placer, ¿eh? José del Río, en PM Análisis.